estamos hablando precisamente de todo lo que implica los puros y los impuros. Hoy va a ser la tercera parte, precisamente de los animales puros e impuros. Hemos estado hablando de temas muy importantes, la que sabemos bien que son leyes que son para el pueblo de Israel, pero que nosotros sabemos que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Amén? Entonces vamos a ir ahí en Levítico. ¿Se escucha bien este? También para que se grabe también. En Levítico capítulo 11, Levítico 11, 2. Levítico capítulo 11, empezamos a hablar acerca de todos los animales limpios, ¿verdad? De la separación en cuestión de 4, que vimos los acuáticos, los terrestres, hablamos de las aves y hablamos de los insectos, ¿verdad? Cómo para ellos era dividido en esas 4 clases. Ahorita vamos a ver de los que se arrastran, ya son muy poquitos versículos, ¿sí? Va a ser de Levítico capítulo 11, del 40 al 47, pero que son muy pocos. Nosotros podemos aprender también y tenemos que verlo para que podamos aprender de esos versículos. Sabemos que todo nos deja pues una buena enseñanza. Vimos que de todos los animales, ¿sí? Todo tiene un propósito. Cuando Dios habla de los animales que ellos deben de comer y de los que no deben de comer, entre ellos estudiamos que ellos no deben de comer el cerdo, y luego vimos que nosotros realmente aplica para nosotros comer cerdo o no comer cerdo. Ya lo estudiamos. Eso era una diferencia para ellos. Ya lo vimos en el sentido de la diferencia. Vimos en el sentido de que ellos no deben de comer de esos animales, porque eso es lo que les va a diferenciar de las naciones paganas. Eso es algo que ellos los va a diferenciar. Dijimos, ¿cómo lo podremos aplicar para nosotros? ¿Qué nos diferencia a nosotros de los demás? El Espíritu Santo. O sea, no tiene nada que ver que yo no coma carne de puerco. Una cosa es que te pueda salir colesterol, pero de ahí, o sea, para ellos es una ley civil, hay un ritual que ellos tienen que hacer, ya lo hemos estado estudiando en todo el Levítico, y todo eso ellos lo van a efectuar. ¿Por qué? Porque Dios habla precisamente de que todo eso va a ser cosas para que ellos, en un sentido, Dios no los vaya pues a errar, a sacarlos del plan, de la tierra. Entonces Dios está dándoles a ellos instrucciones a través de Moisés, del Levítico, para que ellos puedan aprender. Entonces vimos lo del puerco, vimos cómo no aplica para nosotros, porque eso es algo que Dios le está hablando a ellos, son leyes ceremoniales. Mas sin embargo dijimos, Dios en su naturaleza y en su carácter, Él es el mismo, Él no cambia, y eso es lo que tenemos que ver también. Entonces ahorita vamos a ver algo que habla de la sangre, que ya lo vimos. Y luego vimos también cómo Dios les empieza a hablar, eso lo vimos la semana pasada, del Levítico capítulo 11, también la segunda parte, donde dice que ellos tienen que destruir el horno. Si algo toca el cadáver muerto de un animal, no lo toquen, porque es abominación al Señor. Entonces, estoy hablando de casi 4,000 años antes del día de hoy. Entonces, Dios está cuidando a ellos de cosas que ellos desconocen, que ahorita nosotros sí conocemos. Por ejemplo, la bacteria, todo aquello que ellos pueden en un momento traer una enfermedad a sus vidas. Ellos no saben, pero Dios es claro con ellos y les dice, no lo toquen, si entra algo de eso dentro del horno, dentro de una vasija, ¿qué van a hacer con una vasija? Quebrarla, quiebren la vasija, aunque les guste mucho, que esté muy bonita, quiebran la vasija, y ellos dirán, ¿pero por qué? Entonces vimos un acto sobrenatural. ¿Se acuerdan? El acto sobrenatural es que caía un cadáver en una cisterna, en una fosa, ¿sí? Y Dios lo que le dice es, con todo ese cadáver que caiga en la fuente, que caiga en esa fosa, llámale una noria, el agua, con todo eso, el agua está pura, pueden tomarla, le dice Dios al pueblo de Israel. Este es un acto sobrenatural. Levítico capítulo 11, versículo 34, si me acompañan por favor. Levítico capítulo 11, 34. Dice, todo elemento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiera en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre que cayera algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno, hornillos, versículo 35, se derribarán, son inmundos, y por inmundos los tendréis. Con todo, fíjense, con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias,
mas lo que hubieras tocado en los cadáveres será inmundo. ¿Qué significa esto? Significa que si hay algo de cadáver que caiga en una cisterna, en una noria, ellos pueden tomar esa agua. ¿Cuál es el detalle? Esto es algo sobrenatural, ¿sí? Pero cuando ellos saquen el cadáver de la cisterna, eso con que lo saquen, eso será inmundo. Fíjense cómo las cosas. El agua está limpia, la pueden tomar, pero la cosa con lo que lo saquen, sea madera, sea lo que sea, eso será inmundo, eso no lo tienen que lavar. Pero ellos pueden tomar. Y les expliqué acerca de un misionero, ¿va? Que él se quedó precisamente sin agua, con su familia, sus hijos, y él lo único que tenía era la noria. Pero se da cuenta que en ese momento hay un cadáver ahí, un perro muerto o algo cayó ahí, un animal, y él se puso a orar, y Dios le dijo, toma de esa agua. Él le dijo, si no tomamos nos vamos a morir. Si tomamos, pues a lo mejor nos podemos enfermar. Entonces, ¿en qué radica esto? En que ellos oran, confían en el Señor, ¿sí? Confían en el Señor y ellos toman del agua y no mueren, ¿sí? Entonces, no es que estemos tentando a Dios, sino que es algo, un acto que no queda de otra para ese misionero, y en este caso para el pueblo de Israel, era algo que Dios les estaba marcando a ellos para enseñarles a ellos a confiar en Dios, y aparte porque el agua era muy escasa en aquel entonces. Entonces, fíjate, Dios está cuidándolos a ellos de una manera sobrenatural. Ellos no conocen las bacterias, ellos no saben ni tienen el conocimiento que hoy tenemos. Pero Dios le dice, si ustedes lo hacen, yo los voy a guardar de todo eso. Fíjense cómo Dios nos cuida a nosotros hoy, ¿sí? Cómo Dios nos cuida a nosotros tanto de cosas que nosotros, Dios nos dice que nosotros hagamos, y que si nosotros las hacemos, Dios nos cuida. Un ejemplo, dice la palabra, no te unas en yugo desigual. Entonces, si Él te dice, no te unas en yugo desigual, Él nos está cuidando de algo, ¿sí? Nos está cuidando de algo que en un momento dado, dos jóvenes que se casan, uno que dice, yo me quiero casar con ella, pero ella no es creyente, se va a evitar muchos problemas. Si se llega a casar, ella se va a meter en un problema, pero ya hay una anticipación de parte de Dios. Dios está diciendo, no te unas en yugo desigual, abstengarse de toda abominación sexual. O sea, Dios está dándonos principios bíblicos para cuidarnos a nosotros. Aquella persona que se va a unir en un yugo desigual no conoce el futuro. Nosotros no conocemos el futuro, pero Dios te está advirtiendo de algo que Él sí sabe y que nos está cuidando. Eso es lo que está haciendo con el pueblo de Israel. Dice, destruyan las ollas, no toquen el cadáver muerto, es un animal inmundo. Sí, ahora, hay que ver bien claro esto, porque lo vamos a continuar. Ahora va a ser como un resumen, pero vamos a aprender algo más. ¿Por qué? Vamos a Levítico capítulo 11, en el versículo 40. Entonces, el animal se vuelve inmundo, la persona va a hacer abominación, se contamina la persona, se ensucia al tocar eso. Pero tenemos que aplicarlo. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarles a ellos? ¿Y cuál es el mensaje que quiere darnos a nosotros? ¿Sí? Ya no aplica para nosotros esas leyes, pero ¿cómo es que nosotros lo podemos aplicar? Vamos a ver, tercera parte. Vamos a terminar el 11 ahorita. Son pocos versículos, pero hay mucho que aprender también. Vamos a ver Levítico capítulo 11, versículo 40 y 41. ¿Lo tenemos ahí? Dice así: el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Entonces, está hablando mucho de los animales inmundos, del cadáver. Dice el versículo 41, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, esa abominación no se comerá. Muy bien. Si nosotros lo vemos, podemos verlo nada más en un sentido y decir, oye, pero ¿por qué tanto que no toquen, que no agarren? Ya vimos una línea. Dios los está cuidando de algo que ellos no saben, pero que si ellos obedecen a Dios serán bendecidos por las leyes que Dios está poniendo. Ahorita ya no tenemos leyes, tenemos principios de Dios, tenemos la palabra de Dios. Si yo sigo su palabra, si yo voy a la palabra y yo camino sobre su palabra, esa es la fe, ¿sí? La fe no nada más es creer, porque acuérdense que Satanás también cree y no es algo. La fe es creer, ¿sí?
en las promesas de Dios y caminar sobre esa promesa, caminar sobre la palabra, ¿sí? Porque hay gente que dice, no, yo creo en Dios, ¿sí? Yo creo en Dios, dicen ellos, creo en Diosito, creo en Jesucristo, pero no caminan ni guardan su palabra, ¿sí? Y cualquiera que se convierte amigo del mundo, ¿sí? Se vuelve una enemistad con Dios, dice la palabra. Entonces, fíjense lo que Dios quiere comunicarles a ellos. No tanto es el animal, ¿sí? Porque miren, voy a leerle varios versículos, porque llegó un momento dado que esos animales no eran inmundos, pero ahorita son inmundos. Y lo más adelante dice que son limpios. ¿O será que Dios no toma una decisión o algo querrá Dios indicarles? Porque en los tiempos de Noé dijo que comieran de todo. Génesis, ¿se acuerdan cuando estudiamos Génesis? Y ahorita les dice que no coman, y luego cuando venga el Señor les dice que Él los ha limpiado a todos. Primero coman, y luego que no, y luego que sí. ¿Que acaso Dios cambia de opinión? ¿O querrá Dios comunicarles algo al pueblo? Vamos a ver esto. Vamos a ver Génesis capítulo 9, 3 al 4. Cuando pasa el diluvio, empieza la cadena alimenticia en Génesis capítulo 9. Todo lo que hemos estado viendo estas semanas habla de la ley dietética del pueblo de Israel, son leyes. Vimos todas las leyes dietéticas de todo lo que se comía, no se podía comer, que rumia, para que no tenga pezuña, ya vimos todo eso, ¿sí? Todo está también ahí grabado. Entonces, vamos a ver, ahorita dice que no coman, que serán abominables, y la palabra abominables es detestables, ¿sí? Ahorita vamos a explicar esa palabra y también la palabra contaminarse. Ahí en Levítico capítulo 9, en el versículo 3 lo tenemos. Muy bien, ya es el pacto de Dios con Noé, bajan del arca y empieza esto. Vamos a ver, 3:4 lo tenemos. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Hay un dicho en el mundo que dice, todo lo que corre y vuela va para la cazuela, ¿sí? Entonces fíjese cómo aquí le dice el Señor, todo, está escribiendo Moisés, acuérdense, en el año 1500 antes de Cristo, dice, todo lo que se mueve y vive. O sea, todo eso que se mueve y vive os será para ¿qué? Para mantenimiento, ¿sí? Entonces hay gente que dice, no, pobrecitos animales, ¿por qué se los comen? Pobrecita vaca, pues es para comérsela, ¿sí? O sea, eso lo ha dejado Dios, ¿verdad? Porque hay gente que si no, pues son ¿cómo se llama? Vegetarianos, ¿verdad? Entonces ellos no comen carne porque dicen, no, pobrecitos animales, ¿sí? Todo es creación de Dios, pero Dios tiene propósitos, ¿sí? Dios tiene propósitos de cumplir en la tierra. Y mire lo que dice acerca de los animales. Estamos hablando después del diluvio, ¿sí? En ese momento dice, todo será para mantenimiento, así como legumbres y plantas verdes os lo he dado. O sea, tú puedes comer de todo, legumbres, sí, todo, plantas verdes, todo. 4. Pero, ahí está una restricción. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. También ya lo estudiamos, ¿sí? Hermano, y hoy comemos morcilla, cabrito ahogado, o sea, ¿podemos comer eso? ¿Es pecado? No. Muy bien, ya lo estudiamos, y que este capítulo 11 es como un resumen ya de lo que hemos visto del capítulo 11, es la tercera parte del capítulo 11, pero es como va resumiendo Moisés, y esto es importante verlo otra vez en 2-3 minutos. Mire, ¿por qué no deben de comer sangre ellos? Pueden comer de todo, pero ¿por qué no deben de comer sangre? No deben de comer sangre, porque dice aquí que la vida de la carne está ¿qué? ¿Será ese el motivo realmente? Vamos a Levítico, capítulo 17, versículo 11, y ahí está la respuesta. Entonces, ¿pueden comer de todos los animales en ese momento? Sí, sí pueden comer. Pero lo que yo estoy leyendo de Levítico, capítulo 11, no. A ver, ¿por qué? Muy bien. En el 9, vamos a ver Levítico capítulo 17, versículo, ¿cuál le dije? 11. Vamos a ver, ¿quién me lo quiere leer, por favor? Levítico 17, 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar.
Porque la vida de la carne en la sangre está. Fíjense bien. Porque la vida de la carne en la sangre está. Pero ese no es el motivo porque yo no puedo comer carne. Bueno, yo no. O sea, el pueblo de Israel, recordemos, es para Israel, no es para mí. Yo soy la iglesia de Cristo, somos la iglesia. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué? Fíjense bien. Y yo os la he dado para hacer ¿qué? Para expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea, la sangre no la pueden comer, no tanto porque la vida de la carne está en la sangre, sino porque la sangre es usada para la expiación del alma, ¿sí? Para la redención del israelita. En los tiempos de Noé todavía no están esas leyes, ellos están saliendo apenas, ¿sí? Si fijan en el tiempo, hay que ubicarnos en el tiempo para poder entender eso. En los tiempos de Noé pueden comer porque todavía no viene la ley, ¿sí? Cuando ya viene la ley de Levítico capítulo 11, por favor hermano, me lo ponen por ahí. Levítico capítulo 11, en Levítico capítulo 11, versículo 40 al 41. En el 41, por favor. Y 40, todo reptil que se arrastra sobre la tierra, esa abominación no se comerá. Muy bien. Para empezar, no deben de comer. Ya, esto no lo habíamos visto, ¿sí? En Levítico capítulo 11, no lo habíamos visto acerca de los animales que se arrastran. Hemos visto de los que rumian, ¿verdad? Los que tienen pezuña partida y rumian, esos pueden comer, ¿sí? Pero del que rumia, pero no tienen pezuña partida, esos no pueden comer, ¿sí? Acordémonos, ¿verdad? También de eso. Versículo 42, ¿qué va a pasar con la persona que coma estos animales? Dice, todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra no lo comeréis, porque es que la palabra abominación significa detestable. Entonces, dice el Señor, todo eso no lo puedes comer porque es detestable. Pero yo quiero mencionar esto, no se trata del animal en sí, ¿sí? Ni se trata de la persona en sí que se vuelve inmunda, porque cuando una persona tocaba un cadáver, ¿hasta cuándo era limpia esa persona? Hasta la noche. Hasta la noche, ¿sí? O sea, la persona tocaba un cadáver, ¿sí? Y la persona se volvía inmunda hasta la noche. Pero no es en sí la persona, sino es en sí lo que Dios está cuidándolos a ellos para que no lo toquen. Es más, mire, está cuidando hasta los animales, si lo vemos en ese sentido, porque si pasa un animal por el campamento y ellos ven el animal, imagínense, mátenlo ese animal. Hasta está Dios cuidando a esa cadena de animales, los está cuidando precisamente para que no esté toda la gente mate y mate animales. Entonces Dios los está cuidando a los animales, como Dios está cuidando a las personas de todas esas bacterias, de las ollas, de los hornos, cosas que ellos no saben y desconocen. Nosotros ya tenemos toda la tecnología para saber, pero ellos no. Ahora bien, nosotros hoy podemos vivir confiando en la palabra, sabiendo que si nosotros vamos a la palabra, Dios nos está cuidando el día de mañana. Nos vamos a evitar problemas, vamos a vivir en una libertad espiritual y en una riqueza espiritual que Dios nos ha prometido de caminar sobre su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, pero cuando Dios me dice, no hagas esto, y yo lo hago, ¿sí? Va a haber un momento dado que a veces yo me voy a querer relajar. Fíjense cómo Dios está tratando de apuntarnos a algo y de cuidarnos a nosotros de algo. Versículo 43. Esa abominación, ¿sí? No lo comeréis. Abominación significa es detestable para Dios. No hagáis abominables vuestras ¿qué? Dice Dios, no se me hagan a mí detestables. No sean detestables a mí, dice Dios al pueblo de Israel. Cuando ustedes coman, toquen, ustedes son detestables para mí. No los puedo tener cerca, son detestables. Dice, todo lo que Dios le está diciendo a ellos, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver por qué. Tenemos que ver por qué Dios les dice eso al pueblo de Israel. Muy bien, porque esa es la idea, leer, explicar y luego aplicarlo para el día de hoy. Recordemos que Moisés le está hablando al pueblo contemporáneo de ellos, ¿verdad? Muy bien. Y hoy a mí me toca hablarles a ustedes en el día de hoy para aplicarlo a la iglesia. Él se lo está diciendo al pueblo de Israel. Tenemos que preguntarnos por qué Dios le está dando esas reglas
Y luego de preguntarnos por qué Dios nos lo deja a nosotros en la Biblia, sí que somos la iglesia de Cristo. Vamos a ver esto. Yo soy detestable si como un animal de eso, ¿sí? Si lo toco. Ahora bien, no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos. La palabra contaminar es la palabra sucio. Fíjense bien lo que Dios les está diciendo a otra palabra. Dice, ustedes serán sucios para mí. Si ustedes lo comen, ustedes son sucios. El tema de hoy es animales puros e impuros. Pero aquel israelita, ¿sí? Aquel israelita que coma de ese animal es detestable, es sucio y ¿qué más? Dice, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundo. La palabra inmundo ahí es la palabra estúpido. Fíjense lo que dice Dios. Si ustedes hacen eso, están actuando estúpidamente, son detestables para mí, ¿sí? Y luego aparte de que son detestables, son sucios. Fíjense todo, pero le dirá alguien, pero pobrecitos animales, hombre, ¿qué tiene que ver eso? Pues tiene que ver mucho. Acordémonos, Dios se ha manifestado al pueblo de Israel. ¿Qué quiere comunicarle Dios al israelita, al pueblo de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere comunicarles a este pueblo? Algo muy importante, y tenemos que ver esto. Vamos a ver Levítico 11, versículo 44. Por favor, Levítico 11, versículo 44. ¿Lo tenemos ahí? Dice así: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Ahí está dándoles Dios el por qué. ¿Por qué Dios les dice eso a ellos? Les dice así: vosotros, o sea, ustedes, por tanto se santificarán y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Muy bien, ya tenemos una primicia de lo que Dios dice por qué no deben de comer. ¿Por qué no deben de comer? Porque Dios los ha santificado a ellos. Vamos a ponerle una marca aquí y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 9, por favor. Y ahorita vamos a regresar ahí para explicar. Hechos 10. Entonces, en Hechos 10, vamos a ver qué es lo que está pasando y es la historia Pedro y Cornelio. ¿Se fijan? Primero, ¿se puede comer los animales? Génesis, sí. Después, no. Muy bien, ahora vamos a ver Hechos capítulo 10, 9 al 17. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre, versículo 10, y quiso comer. Pero mientras le preparaba algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no. O sea, Pedro está aplicando la ley, ¿sí? Pero Jesús viene para enseñarle algo. Pedro se está quedando en la ley. Pedro le dice: no, Señor. ¿Quién se lo está mandando que haga las cosas? El Señor. Entonces, imagínense cómo el Señor le está mandando algo a él, que haga algo que él prohibió. ¿Cómo puedo yo explicar esto? ¿Sí? ¿Cómo Dios le está diciendo ahora a él? Imagínense que Dios te diga algo a ti que tú debes de hacer, pero que dices tú: no, es que esto no está, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, es lo que Pedro está haciendo. Pero en un sentido Pedro está diciendo: no, Señor, o sea, no te quiero desobedecer. Pero es lo que Pedro está haciendo, está desobedeciendo, porque es el Señor el que lo está mandando. ¿Cómo le dice? Señor, no. Él sabe que es el Señor, pero está desobedeciendo al Señor. El Señor le dice: mata y come. Y luego le dice Pedro, sí, le dice, versículo, ¿cuál nos quedamos? 14. ¿Cuál? 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea,
Dice Pedro, espérame, no, eso es inmundo, Señor. Eso jamás lo he comido yo. O sea, Pedro está aplicando la ley de Levítico capítulo 11 que yo estoy estudiando hoy con ustedes. Pero miren lo que dice la palabra en el versículo 15. Volvió la voz, dos veces, otra vez. Volvió la voz a él segunda vez y dice así: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. ¿Cuántas veces? 3 veces, fíjese, 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio. Te digo cómo Dios está conectando todo, Él conecta todo, o sea, está conectando todo. Los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Dice la palabra a la puerta. Entonces, vamos a ver aquí algo. Primero, número 1, se pueden comer. 2, no se pueden comer. 3, dice Jesús, el Señor, coman. Entonces, vamos a explicar esto. Para eso tenemos que estudiar por qué. Vamos a Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11. Para Pedro es muy complejo, ¿verdad? Para Pedro es muy complejo, es difícil decir, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo que coma? O sea, ¿cómo puedo hacer esto? O sea, en Levítico capítulo 11 vamos a ver. Levítico 11, ¿en cuál nos quedamos? 44. Vamos a leer el 44 y vamos a leer el versículo 45. A ver, alguien con voz fuerte, que me lea el 44, fuerte y claro. A ver, vamos a leerlo. Cindy, por favor. Sí. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Dice, con ningún ¿qué? Animal que se arrastre sobre la tierra. Entonces, alguien dirá, ¿por qué el Señor está detestando esos animales? No, el enfoque no es que Dios está detestando los animales. Aquí tenemos que hacernos una pregunta que tenemos que hacer ahorita. Vamos a leer el versículo 45. Mire, se lo leo. ¿Me sigue? Por favor. Dice, ¿por qué? Porque yo soy Jehová que os hago subir. Ese es el por qué. ¿A dónde van? ¿Sí? ¿A dónde es donde van ellos? Tenemos que hacernos esa pregunta. Ese es el enfoque, ¿verdad? El propósito no es que detestar al animal, sino porque ellos tienen que ser santos. Y de santos no hablamos de aquellos que se les prende una velita y perfección. No es eso santo. La palabra santo es agios, que significa diferente. La palabra santos es diferente, apartado. Dios está diciendo, ustedes no van a comer eso porque ustedes son diferentes a todo el mundo. Ustedes son diferentes a todas las naciones que los rodean. A donde van a ir, a donde ustedes van a estar en medio de ciudades totalmente paganas, que su maldad ha llegado al colmo del Señor. Vamos a ver ahorita esto. Dice el versículo 45, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de ¿dónde? Egipto. ¿Quién sacó a Israel de Egipto? Fue Dios, con mano fuerte, ¿se acuerdan? Usó 10 plagas, ya las estudiamos, una semana cada plaga en su contexto. Entonces, esas plagas, que significa aplastar, cada plaga aplastó una deidad del pueblo de Egipto. Aplastando cada una de esos dioses. Egipto era enoteísta, ¿sí? Era enoteísta, que significa que ellos tenían dioses para cada región. La rana, ¿se acuerdan? El piojo, o sea, tenían muchos dioses. A Faraón lo miraban como un dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Vamos a ir a Génesis capítulo 15. El detalle es a qué tierra van, ¿sí? Y ese es el problema. Vamos a ver a qué tierra van. Génesis, nos vamos a regresar a Génesis capítulo 15 y ahorita tenemos que regresar al libro de Hechos para poder responder por qué Dios le dice eso a Cornelio. Ahí en Génesis capítulo 15, Génesis 15, vamos a ver qué sucede.
¿Lo tenemos ahí? Vamos a leer el 13. ¿Lo tenemos ahí? Muy bien, vamos a leer el 13. Miren lo que dice el 13. Voy a leer del 13 al 16. Del 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y serás esclava ahí. Miren todo lo que Dios le está diciendo a Abraham, ¿sí? Bueno, esto lo está escribiendo Moisés. Moisés ya sabe todo esto, ¿verdad? Pero eso fue lo que le dijo Dios a Abraham. Dice la palabra en el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Aquí dice 400, el Nuevo Testamento dice 420, ya lo estudiamos también cuántos años eran. Y luego dice el versículo 14: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ya también lo estudiamos eso. Pero miren lo que dice el versículo 15: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Muy bien. ¿A qué tierra van ellos? ¿Se acuerdan de Sodoma, Gomorra y todo eso? Van a ciudades donde dice que el colmo de su maldad ha llegado a la presencia del Señor. O sea, ha sido tanta la maldad de sus pueblos, una vez, otra vez, hasta que dijo el Señor: ya me tienen hasta aquí. Eso es lo que Dios está diciendo al pueblo de Israel. Esas tierras, su maldad ya llegó al colmo de Dios. Y lo que van a hacer ustedes es que ustedes tienen que llevar a cabo estas leyes. ¿Qué quiere comunicarles Dios a ellos? Levítico 11, por favor. ¿Qué es lo que quiere comunicarles Dios al pueblo de Israel? Dice así, 10:45. Porque yo soy Jehová, los hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos. ¿Por qué? Yo soy santo. Porque yo soy santo. Muy bien, ¿qué tiene que ver eso con la visión de Pedro? Muy bien, ahorita lo vamos a ver. Acordémonos, son animales puros y animales impuros. Pero no es tanto los animales, no es tanto que la persona en sí se vuelva abominable y sucia. Eso, en un sentido, para Dios es sucia, ¿sí? Pero viéndolo desde el punto de vista del pecado, todos están sucios delante de Dios. Pero ¿qué es lo que quiere hacer el Señor? Indicar, fíjense, ¿a dónde va? Acordemos que Dios nos ha limpiado por la sangre de Cristo. Ellos van a llevar a cabo sacrificios de limpieza con los animales. Ya lo estudiamos también. Pero lo que Dios quiere es que donde ellos vayan, ellos no se relacionen. Porque cuando ellos vayan a esas ciudades que Dios los está mandando, ellos no les interesa las leyes de Dios. Ellos van a hacer todo lo contrario a lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. ¿Qué quiere Dios comunicarles a ellos? Ustedes van a estar tan cerquita de ellos, muy cerca, en medio de ellos, pero ustedes no son como ellos. ¿Se fija? ¿Eso para quién es? ¿Para el pueblo de quién? Dije. Eso es para el pueblo de Israel. Esas leyes ya no aplican para nosotros, pero significa que aunque no aplica para nosotros, Dios nos está mandando un mensaje al día de hoy. Alguien dirá: no, hombre, no pasa nada, hombre. Sí, no, Señor, estamos en el mundo. Pero no te pido, Señor, y se acuerdan, el domingo ya vimos qué es lo que Jesús ora por nosotros, ¿verdad? Él sigue orando por nosotros. Ya vimos que ora Juan 17. Él ora por nosotros. Él intercede por nosotros. Él pide al Padre: Padre, te pido que no se pierdan. Están en el mundo, pero no son del mundo. Esa es la oración del Señor, intercediendo por nosotros. Juan 17. Él sigue orando. Él sigue intercediendo. Él sigue ministrando esa oración por nosotros. Ahora bien, dice Levítico que Dios le dice a ellos: yo quiero, Dios le está mandando este mensaje, que ustedes a donde van,
no sean detestables, no se contaminen, no sean sucios, ¿sí? Y esa palabra, no sean tontos. O sea, Dios le está diciendo, no hagan nada de eso. ¿Por qué? Porque ustedes serán detestables hacia mí, se volverán sucios hacia mí. Los está cuidando de que ellos no se contaminen y que en un momento dado no lleguen a ser idólatras. ¿Y qué creen? Ahí van a llegar. ¿Por qué? Por la desobediencia. Por la desobediencia. ¿Sí? O sea, no es tanto, hermanos, no es tanto lo que Dios está hablando acerca de los animales. En Génesis dijo, coman, órale, coman. Porque no era el momento de que iban a la otra tierra. ¿Sí? Entonces, cuando ya van a la otra tierra de los amorreos, a una tierra peligrosa, a una tierra de idolatría, Dios les dice así, les dice, ustedes no hagan eso, ustedes son diferentes, ustedes son mi pueblo, no se contaminen con ellos, ¿sí? No se relacionen con ellos, ni tantito estén con ellos. ¿Por qué? Porque terminarán haciendo lo mismo que ellos. Ese es el mensaje que Dios le está dando al pueblo de Israel. Ahora, ¿será bueno para ellos obedecer a Dios? Sí. ¿Que no toquen cadáveres? ¿Será bueno que no los toquen? Ellos dirán, ¿pero qué tiene que ver, hombre? Agárrenlos y sáquenlos del campamento. Dicen, no los agarren. Van a ser para mí, eso no es agradable para mí. Van a ser abominables para mí. Imagínense el israelita. ¿Por qué Dios es así con nosotros? ¿Por qué no nos toca tocar el animal? ¿Por qué Dios nos mira así sucio si lo tocamos? ¿Se fijan que ellos no entienden que Dios nos está cuidando de algo? No sé si me está explicando en esta noche. Muchas veces nosotros pensamos y decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios es así? ¿A poco no me puedo tomar una, Señor, hombre? Nomás una. Me la puedo tomar. Pero estoy empezando, ¿sí?, a tener una relación con algo que Dios me está diciendo. Pues mira, yo te digo esto, Ascensión, no lo hagas, ¿sí? Pero cuando yo lo haga, hombre, al cabo no pasa nada. Pero en eso no pasa nada, es lo que Dios le está diciendo a Israel. Tú, o sea, guárdate de todo esto. Le está poniendo leyes que son duras para ellos. Son tan duras, tan difíciles de llevar a cabo, pero es por su bien, para que ellos vivan en una libertad. Acordémonos que ellos no están regenerados, ¿eh? Ellos nomás han sido libres físicamente, pero no están cambiados. No tienen regeneración. ¿Qué pasa con una persona que dice, no importa, nomás, al cabo, a mí me gusta convivir con ellos, hombre? ¿Qué pasa con una persona, con esa persona? Está tanto con ellos, que van a terminar siendo idólatras. Que van a terminar adorando lo que esas naciones, Dios los estaba cuidando de algo y van a terminar así. Dios me deja su palabra, me dice, camina sobre esta palabra, y yo, nomás tantito. Y termino al final pensando que eso me va a relajar de mis problemas, y es eso lo que me va a traer un problema. No sé si me está explicando. Eso que tú piensas que te va a quitar problemas, eso es lo que te tiene un problema ahorita. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué? Porque no hacemos lo que Dios me está diciendo. Mira lo que dice la palabra en Mateo capítulo 7. Marcos capítulo 7. ¿Qué dice el Señor? Vamos al Nuevo Testamento. Entonces Dios está mandando un mensaje fuerte para el pueblo de Israel, donde le dice, ustedes van, y no tantos que no lo coman. No es tanto que Dios les dice fuerte, ustedes van a ser sucios delante de mí. Pero es como hoy, el Señor dice, no te apartes de mí. Y luego cuando ya Ascensión se aparta, Dios me disciplina porque me ama. Y a veces no me gusta la disciplina, no sé si le ha pasado. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué estoy así? Y el Señor, es que te amo, hijo. No sé si me está explicando. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, ¿sí? Mira, si tú lo haces, tú vas a estar sucio. ¿Pero por qué, Señor? Vas a estar sucio hasta la noche. Señor, hoy nosotros estamos limpios por la sangre de Cristo. Pero
Pero ¿qué hace Dios conmigo? Para volverme a traer. Me disciplina, me vuelve a traer, Él me ama. Miren lo que dice el Señor. Marcos capítulo 7. ¿Sí me estoy explicando en esta noche? Marcos capítulo 7, 14. Entonces todo lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel es por el bien de ellos, hermano. Todas las leyes que Dios le está dejando a ellos es por el bien de Israel, para que vivan en una riqueza espiritual. ¿Sí? Todo el Levítico 11 nos habla para que ellos vivan en una riqueza de libertad espiritual. ¿Sí? Ya lo hemos explicado, el temor de Dios. ¿Te acuerdan? Temor a Dios. Hay un temor de Dios de Mateo donde dice: no temas al que mata el cuerpo, sino al que puede echar tu alma en el infierno. Es un temor, no es para nosotros. Nosotros ya no tenemos ese temor. Eso es para los que no conocen al Señor. Pero los que ya conocemos al Señor, ¿sí? El temor de Dios es que yo, donde quiera que esté, en secreto, en mi cuarto, a solas, si que no esté mi esposa, mi papá, mi hijo, donde esté, público, privado, el temor es que yo sé que estoy en la presencia de Dios y debo ser reverente ante la presencia de un Dios que sí que tiene el imperio y el poder. Falta un aplauso al que vive en el reino. Hacia la gloria y la honra. Ese es el temor de Dios de nosotros, eso debe de ser. Porque en eso radica la sabiduría de Dios. El temor de Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amar lo que Dios ama, amar su palabra, empezó a leer, quiero hacer las cosas que Dios dice. ¡Ay, pero qué aburrido! Es hacer todo lo que Dios dice. No sé si le pasó alguna vez. ¡Ay, otra vez tengo que ir! Ahí voy hasta allá. Ahí voy otra vez. ¡Qué aburrido hay que leer! Y luego más cuando nos falta regeneración. Otra vez, dijo el pastor que estuvimos leyendo, hay que leer. Pero la pregunta es, ¿al pueblo de Israel tú crees que no se le había aburrido eso? Pero era por su Hijo. Cuando nosotros empezamos a pensar, es aburrido, pero lo estamos haciendo, no es hipocresía, es estar caminando en obediencia a Dios. Y cuando nosotros nos alejamos de aquello, ay, no, qué aburrido, ya no, eres bien aburrido. No, no somos aburridos, al contrario, vivimos en una felicidad espiritual por llevar a cabo lo que Dios dice. ¿Cuántos son felices? ¿Sí? Imagínense, el cristiano debe estar feliz. Claro, estamos tristes, ¿no? Porque hay gente que se está yendo al infierno, que no quisieron saber nada. Podemos estar tristes por aquel que no quiere escuchar la palabra. Sí, pero vamos a orar, vamos a buscar a Dios, vamos a orar por ellos, vamos a pedirle al Señor ten misericordia de ellos, como decía David en la prueba de verdad. Dice la Escritura en Marcos 7, 14. Me acompañan por favor, dice así: y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. No hay nada, hermano, dice el Señor, que hay fuera del hombre, ¿sí?, que entre en él que le pueda, ¿qué?, contaminar. Pero lo que sale de él, ¿lo que qué? Lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos, todos dirán, pues todos tenemos oídos, Señor. Si alguien tiene oídos, porque hay gente que tiene oídos y solamente oye, pero no escucha, ¿sí? Puede estar sentado en la iglesia y estoy yendo y está pensando, de que los frijoles allá, es que ahorita que llegue me voy a los taquitos y que, ¿sí?, ya les dio hambre, ¿verdad? Y ya está pensando, en mi viaje me darán unas de harina, no sé si me lleve o me pinche los tacos, no sé, ¿verdad? Está usted aquí oyéndome, pero no me está escuchando. Le estoy hablando, sí, no estoy diciendo que es para ustedes, ¿verdad? Pero puede haber alguien así que ya está pensando y si el camión se tarda y ya se perdió, ¿sí? Y viera, imagínense, hermano, voy, no, y recordando los coritos todo este tiempo, ustedes sí. No, ¿verdad? No le está escuchando la palabra, ¿sí? Pudiera cantarlo no, ahorita usted está oyendo y escuchando a la vez, ¿sí? Y de que allá, y de que acá, y ay, mañana cómo le haré. No, ahorita estamos en el tiempo de la reverencia, de la presencia de Dios. Yo soy imperfecto, ¿sí? Cuando hablamos precisamente de la gracia de Dios, en la redención, y todo lo que estamos hablando ahorita, no hablamos de perfección, sino hablamos de obedecer y caminar con Dios.
Mira lo que dice la palabra en Marcos 7:14. Dice, el 15 dice, no hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. En el versículo 17 dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y se va a la letrina, o sea, al baño. Esto decía, haciendo limpios, ¿qué? Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. O sea, no es lo que entra al hombre, ¿sí? Entonces, ¿por qué Pedro dice, yo no puedo comer de eso? En el libro de Hechos, Jesús ya resucitó, ya está con el Señor. ¿Qué pasó con Pedro? ¿O no entendió esto? O dijo, no me importa lo que dijo el Señor. ¿Se fijan? O sea, Pedro, Jesús ya te había dicho, puedes comer de todo. Y lo viene la visión, yo soy muy santo, yo no como eso. Si no seas religioso, Jesús ya te había dicho que tú puedes comer de todo. ¿Sí? ¿También morcilla? Ya lo estudiamos eso, ya no puedo regresar a eso. Ya, son leyes que ya no aplican para nosotros de Levítico. ¿Sí? Eso es para que ellos sean diferentes, son santos, son diferentes, se tienen que diferenciar de los demás. ¿Qué nos diferencia ahorita del mundo? ¿Sabe qué nos diferencia? El Espíritu Santo, que está en nosotros. Si está el Espíritu Santo en nosotros, ahora nosotros nos venimos, nos congregamos, nos discipulamos, venimos los jueves a discipularnos, los domingos nos congregamos, seguimos con fundamentos, aprendemos de la palabra, ¿sí? Empiezas tú a tener hambre de Dios, empiezas a leer la Biblia, empiezas a ayunar, te juntas con cristianos. ¡Ay, qué aburrido! No, te juntas con cristianos, vives una vida diferente, buscas un hermano. Oye, ¿qué onda? Vamos para allá, vamos a pasearnos, vamos a convivir, invítame a tu casa, un café, esto. Se empiezas a convivir y te das cuenta que hay algo diferente en ti, ¿sí? Y los demás también te van a dar diferente y dicen, mira, eres diferente. Es más, hasta te ven la cara los que te conocen y dicen, oye, ¿qué te pusiste en la cara? Te ves diferente. Entonces, ¿por qué? Porque la gente te empieza a ver diferente. Oye, te comportas diferente, hablas diferente. Pero ¿qué pasa si el pueblo de Israel dice, no pasa nada, hombre, yo como quiera agarrar al animal y acabó? Pues agárrelo, ¿sí? Empieza a relacionarse con las demás naciones de los amorreos y todo eso, que va a terminar siendo igual que ellos. ¿Sí me voy explicando? Entonces nosotros, Dios nos está mandando un mensaje también. Miren lo que dice el Señor, no es lo que sale, no es lo que entra, sino lo que sale. Entonces digo conmigo, el problema está en el corazón. Hablando técnicamente es la mente y nuestro ser. Lo que sale de nuestro ser, eso es lo que contamina. Entonces por eso dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida, de él mana la vida, fluye la vida. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo tengo que guardar mi corazón. Imagina la gente que se pone tan triste por algo que le dijeron, por una llamada que no esperabas, un WhatsApp que te mandaron, algo, y ya no quiero vivir, y a esto y al otro. No, fue Cristo el que murió por ti en la cruz del Calvario. Dice la palabra, regocijaos, otra vez dijo Pablo, regocijaos. Pero es que lo que yo estoy pasando, no dice la palabra, regocíjate. O sea, alégrate. Y eso no se significa que esté risa en medio del problema, ¿no? Ya lo estudiamos también. Dios le dijo a Aarón cuando se le murieron los hijos, cuando Naya vio, le dijo, gózate. Imagínense, estaba Aarón, el sacerdote, se le mueren los hijos y él dice, pues no, ahora sí está loco. Claro, no. La palabra gozo en medio de la prueba significa estar conscientes de la gracia de Dios. Amén. Yo puedo estar en un problema ahorita, yo tengo gozo. ¿Qué significa eso? Que yo sé que todas las cosas Dios tiene el control. Estoy consciente de su gracia. Estoy consciente de que lo que yo estoy pasando ahorita, Dios es soberano. Y Dios tiene el control de todo. Y Él estaba poniendo todo de una manera, ¿para qué? Para que yo me acerque a Él. Para que yo le busque. No me va a pasar nada. Yo tengo la seguridad de la salvación en Cristo. Yo sé que un día estaré yo allá con Él. Entonces, ¿por qué estoy pasando esto? Porque Él me ama. ¿Sí? Y pase lo que pase, Él nunca nos va a dejar de amar.
Esa es mi fe, yo tengo que estar confiando en Él. Le dicen los israelitas, no lo hagan, es por su bien. Vivan en paz, vivan tranquilos, vivan en libertad espiritual. Hoy a nosotros, ¿qué nos dice? Están en el mundo, pero no son del mundo, es lo mismo. Estamos en el mundo, pero no son del mundo, no se amoldean a este mundo. No coquetear con este mundo, porque después ahí vamos a estar en problemas. Cuando nosotros hacemos algo, cuando nosotros dejamos de hacer algo que Dios nos dice que nosotros debemos de hacer. ¿Qué es lo que contamina? Vamos a regresar a Hechos, capítulo 10. ¿Cuál es el mensaje o qué está relacionado con Cornelio? En Hechos, entonces, ¿se lo olvidó a Pedro, Marcos 7? ¿Se lo olvidó o lo ignoró lo que dijo el Señor? Está cometiendo un grave error Pedro, Y a veces nosotros podemos idealizar a Pedro o a muchos más de los apóstoles, pero créanlo, ellos eran igual que nosotros. Ellos tenían el Espíritu Santo y nosotros también. ¿Qué le pasó a Pedro? Lo mismo que nos puede pasar a nosotros. De hecho, el profeta Elías, que oraba y descendía fuego, dice la palabra que sus pasiones eran semejantes a las nuestras. Una cosa es que Dios haya usado a Pedro, a Elías, al profeta también, que los haya usado para hacer cosas extraordinarias con su vida, pero eran iguales, ¿no? Pero otra cosa es que Dios los tome hombres para hacer algo con ellos, pero todos somos iguales delante de Dios. ¿Amén? Así que no nos delotemos, que Dios usa aquel hombre, Dios usa aquella, no. O sea, todos somos iguales delante de Dios, ¿sí? Todo es por la gracia de Dios y porque Dios nos ha capacitado a cada uno con diferentes dones. O sea, ustedes tienen dones para ser servidores del Señor. En Hechos capítulo 10, y lo vemos un ejemplo claro ahorita aquí, y a través de toda la escritura, cómo Pedro está cometiendo un grave error. Jesús le dijo que comiera, ¿y qué dijo él? ¿Qué dijo él, Mario? No, ¿por qué? ¿Por qué voy a comer? Usted coma, Señor, lo está mandando el Cristo de la gloria. No, pero ¿por qué? Yo soy muy obediente de Dios. ¿De veras? ¿Y luego por qué no comes? ¿Se fija? Está ignorando la palabra de nuestro Señor. ¿Se fija que Pedro no era perfecto? Y así somos nosotros también. No somos perfectos. Es por la gracia de Dios. ¿Cuánto dicen amén? De hecho, cuando muere el Señor, sí, él tuvo que resucitar. Cuando resucita, se le aparece a Pedro y Pedro ya andaba pescando. Se le llama, es un evento postraumático, cuando él no había logrado lo que él esperaba del Señor. Sí, entonces Pedro dice, pues vamos a pescar, ¿no? Otra vez todos. Muchas veces así sucede, hay gente que dice, no, pero ¿por qué? Y vuelven a regresar a la vida anterior. Se sienten en un momento dado tristes, se me fue la palabra, frustrados, ¿sí? Por no lograr y no ver lo que tanto ellos piensan ver. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que verlo a Él. Esa es la fe, ver su palabra. Y se vuelve un evento postraumático y vuelven a querer a vivir como antes. Y nosotros somos diferentes, somos santos, apartados para Dios. ¿Amén? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así que esto es muy importante, porque dije hace un momento, si uno se vuelve amigo del mundo, ¿sí? es enemistad con Dios. Entonces, claro, tenemos amigos, todos nos diciendo que ya no se junta con nadie y vivamos una burbuja, sino que ya no tenemos ese gusto tanto, ¿verdad? Ya no estamos contando los chistes ahí de Pepito, y que este y el otro, sino ahora estamos compartiendo la palabra del Señor. Que te regañaron, no pasa nada. Usted se levanta y sigue otra vez predicando la palabra. ¿Cuántos dicen amén? En Hechos capítulo 10 vamos a ver el contexto, qué es lo que el Señor está, por qué Pedro no entendió esto, qué es lo que está pasando. Ya vimos la visión, el Señor le dijo, come, y esto está relacionado con Cornelio. Vamos a ver Hechos 10, 1 al 9, por favor. Y aquí hay un símbolo que queremos ver también. Acordémonos, todos los animales que no se deben de comer son animales impuros, y los que se comen son puros, ¿sí? 10.1, ¿lo tenemos ahí? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. O sea, este centurión de la compañía llamada La Italiana, así se llamaba centurión porque ellos eran jefes de una centuria. Una centuria equivalía a 100 soldados. Vamos a ver. Piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo. La palabra limosnas, ¿sí? Es una palabra griega, el limosune, si no mal no recuerdo. Y esta palabra limosnas no tanto habla de dinero, ¿sí? Como a veces se usa en un contexto en la iglesia tradicional. La palabra limosnas es una palabra que significa benevolencia. Este Cornelio era un hombre benevolente para con los suyos. ¿Qué significa esto?
que él teniendo autoridad, ¿sí? Él teniendo autoridad con su centuria, él no tomaba ventaja. O sea, él no decía, a ver tú, ahora ven, a ver, soldado Pancho, venga, dígame, láveme las botas, límpiamelas, oléamelas. No, él no hacía eso. Él no abusaba de su autoridad. Entonces, él era benevolente. Entonces, miren lo que dice la palabra en el versículo 2. Hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios, y él no es israelita. Él es un gentil. Versículo 3. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para morir delante de Dios. Todas sus oraciones y todas sus benevolencias que él había hecho en ayudar, en no tomar ventaja sobre los demás, tenía una autoridad, pero no hacía uso de esa autoridad, sino que todo lo contrario, y eso le agradó a Dios. Él no es israelita, pero como es un hombre que sí, que sabe de autoridad y no la usa para malversar su autoridad, ni pisotear a los demás, sí, eso le agradó a Dios. Entonces, fíjense cómo Dios conecta todo con Pedro, ¿sí? Que es de Dios, y con un hombre que no es de Dios. Y eso es lo interesante, que Dios no le comunica todo a Pedro. O sea, Dios no le dice, mira Pedro, ya leímos hace rato, ya leímos todo. Mira Pedro, déjame decirte, mira, alguien te va a hablar, te van a mandar a llamar, tú vas a ir, pero ya tengo todo preparado, Pedro? Tú no te preocupes, Cuando tú llegues ahí, ¿sí? Te van a recibir, no hombre, bien padre. Y yo déjame decirte que te van a decir, ahora sí Pedro, empiece a predicar. No hombre, ellos ni saben a qué. Y Pedro menos. O sea, Dios no le está comunicando todo. Lo que está haciendo Dios, hermano, es conectando todo. Eso es diferente, Dios no le está diciendo todo lo que va a pasar. Pero Dios, ¿por qué? Pero Dios sí lo está conectando todo. ¿Cuántos de ustedes están aquí en este lugar hoy? Porque fueron conectados por alguien. Y que quizá yo no los invité. Pero ¿cuántos saben que Dios quería que ustedes estuvieran aquí en esta hora? ¿Sí? Entonces, ¿sabe cómo Dios conecta todo? ¿Cómo Dios va conectando todo? ¿Por qué? Porque Dios quiere que Pedro razone qué es lo que está pasando. O sea, es como cuando nosotros pasamos un problema. Pasamos un problema como hoy, que quizá yo pueda estar en un problema, usted. Y usted no sabe qué hacer. Pero usted lo que hace es buscar a Dios. Y Dios ya tiene todo conectado. ¿A cuánto les ha faltado alguna vez dinero? Para un pago, por ejemplo. Algo sencillo. ¿A alguien le ha faltado dinero para un pago? Muy bien, Abraham, Fernando, Ascensión, no sé, alguien más. Y no te diste cuenta de repente, Abraham, que Dios te dio dinero por otro lado que no esperabas. ¿Sí te fijaste en eso? De repente estabas esperando un mensaje para llevar una entrega, y dices, tú se me fue esa entrega, pero de repente, señor Abraham Moreno, por favor, venid a atención. Y dices, ¿viste cómo acá y allá? Y diga, ya está el infinito y más allá. Así es una película. Pero ¿te diste cuenta que Dios tiene todo conectado? ¿Te diste cuenta, Abraham? ¿Cómo todo? ¿Te diste cuenta, Fernando? Que de repente tú ibas por un lugar y dices tú, no, pero ¿por qué no fui para allá? Y no me hablaron para allá y no te diste cuenta, y allá mira lo que pasó, robaron al otro que llegó allá. Dios te estaba cuidando. Bueno, nunca te ha pasado eso, ¿verdad? Pero es un ejemplo, ¿verdad? Pero te fijas en todo, cómo Dios conecta todo, ¿sí? De una manera que Dios de repente dices tú, oye, pero de repente te quedaste atorado en un río y de repente llegó por ahí alguien y te sacó y te dijo, dale, ¿qué fue? Y te sacó del río. Y dices, oye, espérame, ¿de dónde salió? ¿Se fija cómo Dios tiene todo conectado? Pero no te dijo Dios, mira, vas a ir por ahí, te vas a atorar un arroyo de agua, ¿sí? Te vas a recibir una llamada, se va a aparecer ahí un niño, te va a sacar del río, ¿sí? No te dice eso Dios. Pero ¿cuántos saben que Dios tiene todo controlado? Al sea la gloria y al sea la honra. ¿Cuánto un aplauso que vive reina? Dice Hechos capítulo 10, versículo ¿cuál nos quedamos? 4. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y al venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Fíjense toda la instrucción de Cornelio.
Dice, este posa en casa de cierto Simón surtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Entonces, después de haberle contado todo, voy a brincar al versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, se fijan, Cornelio tiene una orden del Señor. Pedro también, pero él no entiende la visión. Versículo 17 dice, lo que significaba la visión que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, él está pensando en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los enviaba. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Y Pedro, ¿las palabras? Versículo 23. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraban en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Imagínense, parientes, íntimos, conocidos, todos están ahí. Cornelio dice, aquí nos invitó el señor Cornelio, alguien nos va a decir algunas palabras. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibir y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable, fíjense, cuán detestable, ustedes saben eso. Les dice, ustedes saben cuán detestable es para un varón judío juntarse o acercarse con ustedes. O sea, ¿qué está haciendo Pedro ahí? Pedro lo primero es, se está como quien dice defendiendo delante de Dios. O sea, mire, yo estoy aquí, pero a mí me mandaron, ¿sí? A mí me mandaron porque ustedes saben bien que para Dios es detestable que yo esté aquí con ustedes. Se le está olvidando la visión, ¿sí? Se le está olvidando que esa visión tiene una referencia, que todo lo impuro, Dios lo ha limpiado. El contexto es estas personas con las cuales Dios los está mandando a ellos. ¿Sí? ¿Se fija cómo se está conectando todo? Pedro está pensando en la ley de Levítico, pero eso es en el contexto para Israel, para que ellos sean santos. ¿Sí? Pero ahora, en Hechos capítulo 10, Dios le dice, todo lo he limpiado yo. O sea, ¿por qué? Porque Jesús ya le había dicho acerca de la comida, que todo puedes comer. Ustedes pueden comer de todo, ya le dijo. De todo puedes comer. Esto se está refiriendo a las personas que no son judíos, pero no están entendiendo la visión. Vamos a ver el versículo, ¿cuál nos quedamos? 28. Él le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Fíjense lo que dice la palabra 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? O sea, no sabe todavía, no sabe lo que va a hablar, no sabe lo que va a decir, pero dice, yo vine, yo no repliqué, yo obedecí, sí, pero todavía no tiene claro cuál es el mensaje que debe dar. Pero Dios está conectando todo. Mire lo que dice el versículo 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esa hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo, ahora sí dice, en verdad comprendo que Dios no hace
acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En otras palabras, ya no están sucios. Eso es lo que está diciendo Pedro. Dios no hace excepción, pero primero dijo, es detestable. O sea, me voy a contaminar estando con ustedes. Y luego entendió, muy bien, ustedes ya no están sucios, ustedes están limpios. Versículo 35, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, dice la palabra, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis los que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué hizo Pedro? Les predicó la palabra, les predicó el Evangelio. Ese es el Evangelio. Eso, todos los profetas hablan de Cristo. Este vino, murió y resucitó, y demanda que todo hombre se arrepienta en todo lugar. Ese es el Evangelio. Eso es lo que vamos a predicar. Y dice la palabra, y el Espíritu Santo vendrá sobre aquellos que escucharon y a aquellos que escucharán. ¿A qué se refiere entonces que ya todo estaba limpio? A que ahora el Evangelio era para todos. ¿Cómo se pone a todo? De los animales puros y impuros. Y Pedro quiso aplicar Levítico 11, ¿sí? Que ya no aplica ahora en este contexto que estamos leyendo, sino que ahora el Evangelio es para todos. Nosotros sabemos que podemos comer de todo, algunas cosas que pueden hacer mal, pero en eso no radica el Evangelio. El Evangelio radica en el poder de transformación que tengamos cada día nosotros, y radica, y el enfoque es que si yo caigo, no me quedo ahí, sino que yo me levanto y sigo obedeciendo al Señor. Bueno, vamos a dejar esto aquí, vamos a orar. Vamos a orar con efectos otra vez. Vamos. Ya terminamos hasta aquí. Vamos, Padre, te damos a ti gracias, te damos a ti la gloria y la honra, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Guárdanos, Señor, y enséñanos a entender cada día, Padre, realmente que tú nos has limpiado, pero que hoy más que nunca podemos y tenemos que apartarnos, tenemos que seguir obedeciendo, Señor, tu palabra. Hoy podemos entender el propósito, Señor, que tú tenías para ellos y el enfoque que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos para nosotros poder interesarnos más en tu palabra. Somos uno, Señor, que podamos levantarnos, arrepentirnos y empezar de nuevo. Todo está diseñado, Señor, para que ellos no se mezclaran con las demás naciones, como también hoy para nosotros la amistad con el mundo se vuelve enemistad con Dios. Enséñanos, Señor, a amarte a ti, a relacionarnos más contigo, a amar menos el mundo, que no podamos en un día estarnos relajando en el mundo y apartándonos más de ti. A ti sea la gloria y la honra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.